ya nos había bendecido, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos había sentado a su lado en lugares celestiales. Él ya nos había elegido, Él ya nos había diseñado y Él ya tenía el propósito que nosotros íbamos a hacer en esta tierra. Muchas personas dicen, no entiendo a qué vine, no entiendo mi propósito, pero Dios a todos nos formó con un propósito. Amén. Amén. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué quiere decir la palabra predestinado? Quiere decir que desde antes ya nos había destinado. Pre es antes. Amén. Amén. Ya nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos. Amén. Por medio de Jesús en el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos? ¿Por qué? Porque fue el afecto de su propia voluntad. Amén. Fue el afecto de su voluntad. Para la alabanza de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Él ya nos había aceptado. Él ya nos había escogido. Él ya nos había predestinado. Él ya nos había dado un propósito. Pero dice, en quien tenemos redención por su sangre. Somos rescatados por su sangre. Él vino a rescatarnos con su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su gracia es incomparable. ¿Qué es su gracia? Es un regalo de Dios para nosotros. No es algo que nosotros merecemos. No es algo que nosotros hicimos algo para obtenerlo. No, es algo que Él nos dio solamente por su misericordia. Es un regalo no merecido. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él no nos dio poca gracia, dice que Él tiene riqueza de gracia para cada uno de nosotros. E hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No solamente abundar, dice sobreabundar. Podemos entender lo que es abundar, pero ya cuando dice su palabra sobreabundar, ya es otro nivel de gracia. Amén. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice su palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él va a dar abundantemente a todo aquel que necesite sabiduría. Entonces Él ya nos había diseñado para ese plan, para que nosotros tengamos y abundemos y sobreabundemos en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Amén. Y nos dio a conocer su misterio, el misterio de su voluntad que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Esto quiere decir que Él ya tenía diseñado todo, tenía diseñado qué era lo que iba a hacer en la naturaleza, qué iba a hacer también en nosotros. Él ya sabía todo lo que iba a pasar, que nosotros, que un hombre iba a entrar al mundo y que por ese hombre todos nos íbamos, desde que pecó, todos nos íbamos a llamar pecadores. Pero dice que cuando entró el pecado, también Él envió a otro hombre que es a Jesús para que también entrara la gracia. Amén. Amén. Y Él le dice, entre más es el pecado, más es su gracia también. Más es la gracia de Jesús que sobreabunda en nosotros. Entonces dice que Él reunió todas las cosas, como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Es que su plan es tan perfecto que nosotros no lo podemos entender. Su plan es incomparable. Su propósito para nosotros es algo que nosotros no podemos entender nada más porque sí, sino que nos hace entender su Espíritu Santo. Amén.
Y dice que en Él tuvimos herencia. Fue todo lo que Él diseñó para nosotros, que tuviésemos sabiduría, inteligencia, que alguien muriera para que nuestros pecados fuesen perdonados, que nos diera ese regalo que es su gracia, y también nos dio herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Amén. Para que Él nos llamó, para que seamos alabanza de su gloria. Para que nosotros lo glorifiquemos a Él en todo lo que hagamos. Para que nosotros reflejemos la gloria de su gracia y de su presencia en nuestra vida. Para que nosotros reflejemos quién es Dios en nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que en nosotros produce que alguien haya muerto para darnos vida eterna, para perdonar los pecados, para salvarnos? ¿Y qué es lo que en nosotros produce que alguien nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos sus hijos? Amén. Por eso dice que para la alabanza de su gracia. Amén. Dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Aparte, Él ya tenía destinado que fuésemos